Les queremos agradecer a todos por estar aquí. Como saben, pues ya hemos tocado varios de los temas en lo que lleva el foro. Hemos tocado salud, finanzas, desarrollo sostenible y pues en este panel vamos a tocar desigualdades en el mercado laboral, retos y políticas en Colombia. Hoy nos está acompañando como moderador Joan Ortega, estudiante de la maestría en economía de la Universidad del Rosario, economista de nuestra misma universidad y distinguido como colegial de número. Actualmente trabaja como profesor asistente graduado y joven investigador en Think and Tank de la Universidad del Rosario. Entonces, siendo más, te doy la palabra, Joan. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a nuestros panelistas. Buenas tardes a todos los asistentes del evento. De nuevo, darles la bienvenida a este panel de desigualdades en el mercado laboral. El día de hoy vamos a tener panelistas increíbles. Nos acompañan primero Juan Daniel Oviedo. Es economista de la Universidad del Rosario con maestría en Economía, Matemática y Econometría. PhD en Economía de la Universidad de Toulouse. Como investigador destaca su experticia en temas de economía de la regulación, política de la competencia y organización industrial. Se ha desempeñado como profesor principal, director de la Escuela Doctoral de Economía y director de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario. Además, ha sido asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión y el Ministerio de Tecnologías de la Información, y entre otras entidades. Actualmente se desempeña como director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Nos acompaña también Andrés García Suaza, él es economista de la Universidad de Antioquia, cuenta con una maestría en Economía de la Universidad del Rosario y un PhD en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente trabaja en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario como profesor adjunto. Sus líneas de investigación se centran en economía laboral y econometría. El tercer panelista era Adriana Albarracín Pérez. Ella es asesora del despacho del Ministerio de Trabajo y coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y Equidad Laboral con enfoque de género desde marzo del 2020. Lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, Adriana se excusa con los panelistas y con todos los asistentes porque no puede estar el día de hoy. Iván Jaramillo es nuestro cuarto panelista. Él es profesor de carrera académica de la Universidad del Rosario, abogado de la misma universidad, especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho de Trabajo de la Universidad de Bolonia y doctor summa cum laude de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Coordinador nacional del proyecto de promoción en principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, y autor de más de 20 artículos en revistas y libros colectivos especializados en materia del derecho del trabajo. De nuevo, un saludo muy especial para nuestros tres panelistas. Esperamos que el día de hoy podamos tener conclusiones muy interesantes alrededor de las desigualdades que se dan en el mercado laboral. Como les estábamos contando hace unos momentos, vamos a tener una dinámica en la que van a tener 3 minutos por cada pregunta para responder. Para dar inicio a este panel, quisiéramos tocar primero unas preguntas muy introductorias. Lo primero es que, a pesar de que los efectos económicos de la pandemia se encuentran aún vigentes, afectando el mercado laboral colombiano, existen cifras como el aumento en la tasa de ocupación de alrededor de 5 puntos porcentuales y una disminución en la tasa de desempleo de 5,4 puntos porcentuales, ambas en comparación con las de hace un año, que hace que varios expertos y analistas económicos estén encaminados a que va a haber una recuperación económica segura. Abstrayéndonos de lo que ha pasado con la pandemia, de este choque tan grande, nos gustaría que desde su perspectiva nos dieran una radiografía del panorama general del mercado laboral de los últimos 5 años. ¿Qué pasó en términos de creación de empleo en Colombia? ¿Para dónde vamos ahora? ¿Cómo ha evolucionado el empleo sectorial, por ejemplo? ¿O cómo vamos en temas de inclusión laboral? Entonces, para esto me gustaría iniciar con Juan Daniel. El piso es tuyo. Bueno, no, muchísimas gracias. Muy contento de volver a la universidad en esta versión del foro de estudiantes de la Facultad de Economía. Y ya es como la segunda o tercera vez que los acompaño en este tipo de paneles. Bueno, en relación con la perspectiva del mercado laboral de los últimos 5 años,
pues en solo 5 años tenemos historias supremamente distintas que contar. Y, perdón, no voy a poner el cronómetro para focalizar muy bien. Nosotros veníamos desde 2015 en un retroceso del motor del empleo en el país. Un retroceso que, como ustedes saben, estuvo asociado con ese choque tan importante desde la perspectiva minero-energética que sufrió no solo Colombia, sino en general todos los países de América Latina, que estaban explotando de una forma importante ese boom de commodities a nivel internacional por la fuerte demanda de China, que estaba generando un incremento y unos precios muy importantes del petróleo y de minerales como el cobre y de commodities como la soya para el caso de Brasil. Y esto llevó a que, pues, durante el periodo 2008-2014, la economía colombiana tuviera una cantidad muy importante de combustible, llamémoslo así, para la generación de empleo. Tanto es así que si yo voy y procuro presentarles una gráfica muy sencilla que me va a ayudar a contextualizar estos elementos, vamos a poder ver cómo una vez hacia finales de 2014 tenemos esa caída tan importante de los precios internacionales del petróleo, pues todo el motor, llamemos público, que tenía la economía colombiana tiene que reconvertirse, lo cual tiene una afectación sobre la política social, tiene una afectación sobre algunas dinámicas manufactureras que se estaban desarrollando en el país, y rápidamente el mercado laboral empieza a verse frenado en su dinámica de generación de empleo. Y específicamente para los periodos 2008-2019, ese mercado laboral tiene una afectación muy importante en la zona rural del país, en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Y eso se debe, y parece rebuscada la historia, pero se debe a que en esa zona, en los pequeños municipios y en la zona rural del país, tuvimos una innovación estructural desde el punto de vista de la comercialización de bienes y servicios, asociado con la masificación geográfica de las tiendas de descuento duro. Todos los Justo y Bueno de Uno Ara, que están haciendo presencia casi en todos los municipios del país. En los 1.102 municipios del país, aproximadamente 987 hay presencia de tiendas de descuento duro que rápidamente afectaron la dinámica de tiendas de barrio, de pequeños supermercados, y que al perder rentabilidad generaron una destrucción de empleo muy importante. Y eso era como el titular de la situación del mercado laboral en 2019. Llega 2020 y con la pandemia genera un choque que nunca habíamos visto en la historia contemporánea de la economía colombiana, y es un choque supremamente importante sobre las dinámicas del mercado laboral, específicamente el mercado laboral urbano. Y ese choque tan importante en el mercado laboral urbano llevó a que nosotros presentáramos ese crecimiento tan importante en materia de tasas de desempleo que mostraba Johan, y que de forma significativa generó un choque desde el punto de vista de pobreza muy importante, en donde, para que no se les olvide, nosotros estábamos acostumbrados a conocer un fenómeno de pobreza que era un fenómeno de pobreza eminentemente rural y de pequeños municipios, concentrado en la zona rural y en los pequeños municipios, pero ahora estamos viendo una concentración muy importante en la zona urbana. Entonces, históricamente, lo que ustedes pueden ver en esa gráfica, entonces estamos viendo a la población ocupada en los diferentes dominios geográficos. Ustedes pueden ver rápidamente cómo la velocidad o la pendiente de esta sección entre 2010 y 2014 es una pendiente muy distinta a la pendiente que ustedes pueden inferir desde 2015 hasta 2019, 2018, 2019. Eso ya les muestra a ustedes cómo el mercado laboral, a partir de la crisis de los precios del petróleo, tuvo una afectación muy importante en el país. Y en 2020, esta caída
como ustedes se pueden dar cuenta en términos de magnitudes, nos lleva a un retroceso de casi una década en materia de población ocupada. Y en términos de población desempleada sucede lo mismo. Miren cómo entre 2010 y 2014 nosotros podemos inferir una pendiente bastante acelerada en la reducción de la población desempleada en el país, pero automáticamente en 2015 ya empieza a crecer, pero fundamentalmente en esta área gris de otros municipios y en la zona rural del país. Y evidentemente, pues llega la pandemia y donde más hace crecer la población desempleada es en las ciudades. Por eso es que repensar las soluciones de pobreza, de mitigación de pobreza o de empleabilidad en este momento requieren tener en cuenta la integralidad de la perspectiva geográfica del mercado laboral, entender qué está sucediendo en las principales ciudades del país y ver cómo ese fenómeno que les comentaba de reconversión estructural del mercado laboral de los pequeños municipios y la zona rural por la afectación de nuevas tecnologías de comercialización como las tiendas de descuento duro, pues va a ser tenido en cuenta a la hora de generar empleo en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Es más o menos como el resumen que nosotros podríamos hacer y pues más adelante entramos a complementar. Discúlpenme que me extendí el tiempo. Mil gracias, Juan Daniel. Sigamos con Andrés García, por favor. Muchas gracias, Johan, y buenas tardes para todos y en especial para Iván y Juan Daniel, mis colegas que hacen parte del panel. Muy contento de estar en esta discusión con ustedes. Creo que Juan Daniel hace un muy buen panorama de lo que fueron los últimos 5 años, un poco más, la última década del mercado laboral en Colombia, donde también, como lo mencionaba Juan Daniel, la historia cambia completamente en el 2020. Cambia porque ahí se acentúan las problemáticas de desempleo, la problemática de probablemente informalidad en los contextos urbanos y nos obliga a repensar hacia adelante cuáles son las políticas de inclusión laboral que pueden ser efectivas para resolver este problema, para disminuir estos impactos que deja la pandemia. Probablemente, solo como por tener en cuenta 2 puntos adicionales de lo que fue el mercado laboral en los últimos 5 años, añadiría 2 temáticas. Una es una reducción significativa de la informalidad. La informalidad venía en Colombia en unos niveles cercanos al 60% a principios de los 2000 y vino cayendo hasta incluso estar por debajo del 50%. Se ha mantenido por debajo del 50% en los últimos meses, pero hay digamos un resultado importante en términos de reducción de la informalidad que vale la pena destacar en el mercado laboral y una reducción de algunas de las brechas, no de todas las brechas que se observaban en el mercado de trabajo, pero si comparamos no solo brechas de salarios, sino también brechas desde el punto de vista de participación antes de la pandemia con respecto a 20, 30 años atrás, por ejemplo, en salarios y participación laboral entre hombres y mujeres había reducciones importantes, pero que luego la pandemia, por lo menos en la última parte del 2020, profundizó de manera importante con el aumento de la inactividad en el caso del empleo femenino. Esa historia, como les decía, cambia completamente después de la pandemia porque este retroceso de 10 años que era muy evidente en la gráfica que nos mostraba Juan Daniel, nos pone unos retos muy, muy grandes. El primero es que hubo una caída muy importante del empleo entre marzo y abril, una contracción del 25% del total del empleo, que luego de manera, llamémoslo natural por la dinámica de la economía, se ha venido recuperando, pero que todavía presenta un gap importante. Estamos hablando probablemente de un poco más de 1 millón de empleos que tenemos por recuperar respecto al nivel de empleo que teníamos antes y que está además bien focalizado en las áreas urbanas que fueron las que más sufrieron el choque. Si uno quisiera hacer un balance general, solamente mirando, por ejemplo, la tasa de desempleo, uno podría decir que más o menos la mitad del choque del COVID se ha recuperado con la dinámica económica reciente, pero todavía faltan unos 4 o 5 puntos porcentuales en términos de tasa de desempleo para alcanzar los niveles que se tenía antes de la pandemia. Y allí aparecen las
las heterogeneidades o las interseccionalidades que es muy importante tener en cuenta cuando pensamos en el panorama de hoy del mercado laboral. Lo primero es que no todos los sectores económicos fueron golpeados de la misma forma. Pues ya ustedes sabrán que, por ejemplo, sectores como hoteles y restaurantes, por todo lo referente al distanciamiento y a las restricciones de movilidad, pues fueron mucho más afectados. Por lo tanto, no se han recuperado de la misma manera que otros sectores como manufactura y construcción que de hecho mostraron una dinámica importante hasta octubre, noviembre del año pasado, jalonaron en buena medida la recuperación económica, pero también vemos problemáticas específicas en grupos poblacionales como por ejemplo los jóvenes que al día de hoy la mayor parte de las ciudades muestran tasas de desempleo por encima del 20%, y cuando aparece la interseccionalidad entre jóvenes o mujeres jóvenes, pues vemos tasas de desempleo del alrededor del 30%. Entonces, ese es el panorama un poco que nos enfrentamos, es donde se requiere una política de emergencia para recuperar el empleo de manera rápida, pero también de manera estructural, mirando hacia el futuro cómo reducir esas brechas de algunos grupos específicos. Y esa reflexión, de hecho, se ha dado. Hay políticas recientes como el PAEF, se ha pensado en políticas como, por ejemplo, el trabajo remoto, que creo que en esto Iván Daniel nos puede dar una mejor perspectiva gracias a su activa participación en la discusión de estos proyectos de ley en el Congreso, y que de hecho ponen en perspectiva qué nos depara hacia adelante la política laboral y cuáles son los retos en los cuales debemos pensar para recuperar el empleo. Mil gracias, Andrés. Seguimos con Iván. Sí, muchas gracias, Johan. Quiero saludar especialmente a Juan Daniel, Andrés, a Johan, a todos los que se conectan a esta interesante disertación. Me honra mucho que piensen que un jurista del trabajo puede aportar elementos al foro de estudiantes de economía. Nos honra mucho que piense que los abogados podemos aportar algunos elementos al debate tan interesante que están llevando Juan Daniel y Andrés, frente al cual yo soy absolutamente inferior. Miren, yo escuchaba a Juan Daniel, escuchaba a Andrés, y esta es una historia que yo había escuchado. Yo la escuché cuando ahí me presentó Johan y todo, es que yo estudié en Italia. Sí, y cuando yo estudiaba años 2010-2011, no se habla de nada distinto, sino de la crisis y los 5 millones de parados en España, de las altas en las tasas de desempleo en la Europa periférica, en Italia, en Grecia, en Portugal. Y eso no fue hace un siglo, eso fue hace 10 años. Luego los europeos conocen bien de crisis económicas recientes, de políticas de flexibilización y austeridad sucesivas para la recuperación y el fracaso de esas políticas. En menos de 10 años volvieron a tener una crisis, y se ha probado que los sistemas con mejores sistemas de protección social, de amortiguadores sociales, de respuestas en materia de políticas pasivas y activas de empleabilidad han sido mucho más resilientes y han sabido resolver mejor las problemáticas de empleo post-crisis. Entonces yo escuchaba a Juan Daniel y veía, claro, él dice, hemos retrocedido 10 años, y es dramático, y eso les pasó a los europeos. Entonces la respuesta institucional del derecho al trabajo es reconocerse como la rama del derecho que se ocupa y toma por nombre el trabajo, pero que es incapaz de corregir las disfuncionalidades de lo que ustedes denominan mercado, nosotros sistema laboral, pero el derecho al trabajo es incapaz de corregir las situaciones de desempleo o empleabilidad de una economía determinada. Los laboralistas intentamos darle una connotación de trabajo decente a las ocupaciones que se generan en una economía determinada, pero somos incapaces de promover alternativas de solución de problemas de contracción de los niveles de empleabilidad de los que están hablando Juan Daniel y Andrés. Para un abogado, para un jurista, es muy complejo reconocerse como incapaz de ser portador de las soluciones de inversión de las contracciones de empleabilidad. Las leyes intentan ser un sistema, una aspiración de corrección social, pero las leyes no corrigen per se las situaciones de contexto a las que se enfrentan. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido un fuerte acento en los sistemas de regulación como instrumentos de recuperación económica. El último semestre tuvimos muy rápido tres reformas laborales fuertes, una reducción progresiva de la jornada de trabajo, otra de aumento de la licencia paternidad y licencia parental compartida, y otra de trabajo remoto a la que se refería Andrés, para reconocernos en nuevas formas de trabajo que sinceramente el derecho al trabajo no está preparado para ello. Entonces, en todo esto yo resumiría muy rápido para respetar el tiempo, de acuerdo con la pregunta de Johan. Yo creo que hubo un primer momento de la pandemia que está caracterizado más por OIT y todos los informes que hemos hecho, de confinamiento inmediato como respuesta a la política sanitaria. Aquí prevaleció la política sanitaria como es apenas lógico. Un segundo momento de protección de los empleos,
en los que hubo un fuerte acento a la figura de la revisión del contrato, por la cual se habilitaba la reducción de ingresos a cambio de mantener puestos de trabajo, etcétera, siempre con temporalidad, pero siempre con problemáticas propios del sistema laboral colombiano, y es que nosotros tenemos una tasa de sindicalización, siendo optimistas, del 4,6%. Entonces, yo incluir cláusulas de reserva sindical a esos pactos es complejo. El derecho al trabajo se explica porque hay una parte fuerte que es el capital y una parte débil que es el trabajo. El derecho intenta equilibrar esto. Entonces, acuerdos individuales se habilitan, pero tienen problemáticas como la reversibilidad. Una vez se superan los contextos de crisis, terminan manteniendo ese tipo de políticas, de eso saben bien los europeos, y termina afectándose sobre todo el ingreso de los trabajadores y las condiciones de trabajo, que luego, cuando se recupera la normalidad, se ven seriamente afectados y es muy difícil recuperar los estándares laborales que se habían edificado previo a la pandemia. Y estamos en un momento de reactivación que describió muy bien Juan Daniel, que ha tenido muchísimas problemáticas por la fuerte tensión que hay entre la respuesta a los procesos de vacunación en países como el nuestro, la reactivación progresiva y la recuperación de niveles de empleabilidad previo a la pandemia, sobre lo cual simplemente quiero referir que previo a la pandemia había bastante preocupación. No es que estábamos muy bien, Juan Daniel me corregirá, pero estábamos en el 12,2% febrero de 2020, y febrero de 2020 era interesante porque acaba de pasar la conferencia internacional de la OIT, en la que se conmemoraban los 100 años de la OIT. Y allí, pues, nuestro gobierno fue y prometió, pues, la idea era apuntar a la meta de reducir al 7,8% para el cuatrenio los niveles de desempleo, que es más o menos lo ajustado a la región a la que pertenecemos, América Latina y el Caribe, pero seguíamos estando muy por encima. Entonces llegó la pandemia, profundizó, yo eso lo explicó muy bien Andrés, y lo que ha hecho el derecho al trabajo fundamentalmente es empezar a regular todas estas nuevas modalidades. En un año, más o menos, en un año y medio, un poquito más, perdón, se estructuraron dos modalidades que yo no conocía, que es trabajo en casa y trabajo remoto. Conocía el teletrabajo, pero trabajo en casa y trabajo remoto no lo conocía, y esa es una expresión de la adaptación del sistema de regulación para mejorar los niveles de empleabilidad, para estructurar canales transitables para ir recuperando progresivamente los indicadores de empleabilidad. Simplemente termino con esta reflexión, y es que después del proceso muy doloroso de reducción de derechos y de austeridad que transitó la Europa periférica del 2008 al 2012, un profesor se preguntaba, y yo también me preguntaba, decía, ¿será que somos capaces de devolver la crema dental al tubo? Porque ya la habían sacado. Yo dejaría por ahí, yo. Mil gracias a los tres por las reflexiones iniciales que nos hacen. Efectivamente, los puntos que tocan ustedes son los importantes y sobre los que vamos a desarrollar el debate. Precisamente ustedes nos hablaban de que la pandemia había ahondado, habían acentuado problemáticas ya existentes. La pregunta que les planteo ahora es, según su perspectiva, ¿cuáles son las principales desigualdades que existen en el mercado laboral? Y tal vez muy encadenada a eso, ¿cuáles se vieron acentuadas por el COVID-19? Quisiera iniciar esta vez con Andrés. Gracias, Johan. Muy relevante la pregunta. Ha habido discusiones muy profundas sobre brechas que se han hecho mucho más visibles alrededor de la pandemia. Seguramente una de las más importantes y muy bien documentada, incluso en trabajos que se han realizado desde el DAN, son las brechas de género. Y hay un componente importante, y es que hay brechas que se originan en el mercado, que son parte dinámica del mercado, como puede ser la discriminación en el momento que se va a remunerar el trabajo de un hombre o una mujer, pero hay otro tipo de brechas que se originan antes del mercado. Y la pandemia nos reveló en buena medida el papel que juega la economía del cuidado alrededor de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Cuando uno revisa los datos de el porcentaje de empleo de hombres y mujeres, la pérdida de empleos entre hombres y mujeres, los niveles son bastante similares cuando se observa abril del 2020. Pero luego, cuando se ve la recuperación, se nota cómo la recuperación del empleo de los hombres tiene una pendiente mucho más empinada que la de las mujeres, y eso está completamente relacionado a la demanda de horas de trabajo y a la división, digamos, a la división de género desde el punto de vista de las tareas que hay dentro del hogar, que impedían en buena medida que las mujeres participaran en el mercado de trabajo. Entonces, se acentuó la brecha al punto de que cuando uno miraba los datos de salario se veía que se habían igualado los salarios. Pero ¿qué fue lo que pasó detrás de que pareciera que había una menor brecha de salarios entre hombres y mujeres? Pues que el conjunto de
de mujeres que se vieron obligadas a salir del mercado de trabajo por la demanda de cuidado de los hijos, porque debían cuidar personas enfermas, etcétera, era el conjunto de mujeres que eran además más vulnerables porque tenían empleos de menor calidad. Entonces esto nos ha llevado también a reflexionar y a tener que aprender un poco más del mercado de trabajo y ver que las brechas no necesariamente se ven en esos indicadores laborales como desempleo o niveles salariales, sino que las brechas también se pueden representar en otro conjunto de fenómenos que se dan previos al mercado. Esto también para decir que hay otras brechas premercado, como son las brechas de acceso a la educación, que luego van a determinar cuáles son las sendas o los senderos de ingresos que van a tener, que van a tener los trabajadores durante su ciclo de vida. Allí también se presenta un fenómeno bien relevante, también muy estudiado por estos días, no solo aquí en Colombia, sino también por organismos multilaterales en la región, como es el tema de los ninis, donde se ve que más o menos un tercio de los jóvenes no están ni estudiando ni trabajando. Entonces aquí hay una brecha no solo de acceso al empleo, sino también de acceso a la educación, y cuando se le pone además ese tinte interseccional para verificar las diferencias entre hombres y mujeres, también se ven diferencias muy importantes en que las mujeres ninis tienen unas barreras mucho más grandes porque están dedicadas a labores en el hogar, mientras que los hombres ninis tal vez están dedicados a otro tipo de actividades y no estudian ni trabajan, no por, digamos, no por decisión o por un conjunto de demandas asociadas necesariamente a temas de cuidado o oficios del hogar. Yo creo que estas dos brechas pueden ser las que más se acentuaron durante la pandemia, y seguramente sobre las que más debemos trabajar para entender sus barreras. O sea, sabemos medirlas, pero yo creo que todavía nos falta desde el punto de vista del diseño cómo encontrar cuáles son sus verdaderas causas, cuáles son esos canales por los que se transmiten esas brechas para tener respuestas mucho más efectivas. Gracias, Andrés. Seguimos con Iván. Sí, yo venía escuchando a Andrés y claro, la pregunta es muy compleja de responder desde la promesa de igualdad nuestra a la Constitución. O sea, yo explico en mis clases que hay un principio de igualdad en la Constitución y que debería ser respetado. La norma fundamental es la Constitución, y pues si un extraterrestre leyera nuestra Constitución diría, esta pregunta pues no tiene sentido. Desafortunadamente tiene mucho sentido. Y miren, había un profesor que cuando nos explicaba la igualdad decía, somos tan iguales pero tan distintos, para expresar en clave igualdad cuáles son las dimensiones que se explican desde el derecho, la dimensión positiva y la dimensión negativa. Todos aspiramos a no ser discriminados, todos esperamos a que a ninguno nos vayan a discriminar, pero también aspiramos a que respeten nuestras propias diferencias. Entonces es muy compleja la construcción del principio de igualdad, eso se llama en derecho acciones afirmativas, y es cómo hacemos para proveer de contextos favorables a población especialmente vulnerable. Andrés mencionó dos muy importantes, mujeres y jóvenes. Sobre mujeres puedo decir muy rápido que la ley 2114, que ya está vigente, aumentó la licencia paternidad de 8 días hábiles a 2 semanas. Estoy hablando con economistas, luego me van a entender muy bien esto, y es que realmente se aumentó 3 o 4 días, porque 8 días hábiles terminan siendo, depende de la semana, casi 2 semanas, y 2 semanas pues son comunes. Entonces el aumento realmente no es tan fuerte. Pero ¿qué hay detrás de esa, más allá de esa crítica puntual, o bueno, crítica no, reflexión puntual? ¿Qué hay detrás de eso? Pues que nosotros tenemos desde el derecho un incentivo muy fuerte contra la contratación de mujeres, es lo que se denomina la penalidad por maternidad. Derecho al trabajo, yo enseño a mis estudiantes que las mujeres cuando van a tener un hijo tienen 18 semanas de maternidad, los hombres 8 días. ¿Qué estoy diciendo yo como profesor de la Facultad de Derecho? Pues que el problema de tener un hijo es de las mujeres. Entonces, si yo contrato a una mujer, me toca buscar la forma de qué hacer durante 18 semanas que ella no va a estar. Y el hombre, no, el hombre pues como tiene un hijo, entonces incentiva, se crece exponencialmente su nivel de responsabilidad, etcétera. Entonces hay un patrón cultural machista muy fuerte al interior de la regulación laboral. Es que solo hasta este año se declaró inexequible, o sea, encontraba en la Constitución la disposición que permitía al empleador en el reglamento interno determinar qué trabajos estaban prohibidos para mujeres. Hasta el siglo XX, hasta el año 2021, eso fue declarado inexequible. Luego expresa muy bien que el diseño normativo del derecho al trabajo, que además es del año 50, está pensado para un modelo clásico de hombre entre 20 y 60 años que trabaja siempre en una empresa, el Chiputi del profesor Romagnoli, el famosísimo libro. Entonces hay unas disfuncionales en nuestro sistema de regulación que terminan
profundizando esas brechas más allá del problema propio de la pandemia que hemos atravesado. Por eso en esa ley se establece que progresivamente durante 5 años, siempre que la tasa de empleo estructural se vea reducida, pues se aumente la licencia de paternidad a 5 semanas. No hay ninguna indicación de que sea deseable aumentar licencias de maternidad, sino aumentar licencias de paternidad correlativamente, es lo que ha hecho Colombia y eso ha profundizado mucho las brechas como parte del discurso jurídico que ha dificultado mucho la corrección de esas brechas. En materia de jóvenes, pues Colombia está transitando en este momento un sistema muy fuerte de regulación, más allá del programa Sacúdete, etcétera, de regulación para habilitar espacios, lo que se denomina equivalencias de experiencia, para que espacios de prácticas, consultorios jurídicos, monitorías, participación en grupos de investigación, etcétera, habiliten la acreditación de experiencia y se elimine progresivamente esa desventaja comparativa para acceder al famoso primer empleo. Y yo complementaría el discurso de Andrés con simplemente un grupo poblacional que se vio especialmente afectado en el COVID y pues claro que no es propiamente ajeno a mí, pero sí quiero resaltar que las personas con discapacidad también tuvieron como complemento a la muy, muy brillante intervención de Andrés, una especial afectación y han sido tradicionalmente objeto de acciones afirmativas dada la dificultad de inclusión en el sistema laboral de estas personas con esta situación especial de discapacidad. Y la razón no es económica, la razón, tengo que ser muy honesto, la razón es jurídica, porque desafortunadamente todo el discurso jurídico se ha enfocado en lo que se denomina el fuero. El fuero es una figura jurídica que impide el despido libre. Colombia el despido es libre, pero para determinados grupos poblacionales el despido requiere autorizaciones judiciales o administrativas. Para despedir a un trabajador con discapacidad hay que pedir una autorización al Ministerio de Trabajo. Y progresivamente hay un discurso muy fuerte, muy acentuado en los patronalistas, de culpar a ese fuero de la imposibilidad que esas personas con discapacidad ingresen al mundo laboral. Luego, cuando yo me siento con mi silla de ruedas al lado de Andrés a optar por un puesto, tendencialmente el abogado asesor de la empresa va a aconsejar que prefieran a Andrés porque no tiene el problema del fuero para el despido. Entonces, se olvida toda la política de remoción de barreras, de ajustes razonables, de diseño universal, por el fuerte acento que es culpable, el derecho del trabajo, en el fuero y se ha diluido toda la política de inclusión en la pandemia, pues sobre todo al inicio con esto de la indicación de por favor reducir los contactos con superficies y tal, fue muy complejo para las personas con discapacidad, el tema de los cuidadores, que iban de puesto en puesto ayudando a hacer las terapias de las personas con discapacidad, pero iban llevando el virus, fue muy complejo sobre todo en Canadá, hubo acciones muy interesantes de cómo regularon eso, pero puedo decir es que coincido con Andrés, tanto mujeres como jóvenes y personas con discapacidad son las merecedoras de acciones afirmativas para la promesa del principio constitucional de igualdad, pero no se les olvide que igualdad no es que seamos iguales, es que se reconocen nuestras diferencias y va a haber enfoques diferenciales desde el derecho para promover el acceso a derechos, en este caso el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, que promete la Constitución. Yo dejaría por ahí, Johan, para permitir reflexiones mucho más brillantes que las mías. Gracias, Iván. Seguimos con Juan Daniel. Bueno, no, varias cosas que yo siempre insisto a la hora como de generar conciencia sobre lo que nosotros hemos observado en el marco de la pandemia. Una, y es esto que estamos viviendo en Colombia no se había visto en su historia contemporánea. Entonces es un elemento en donde la lógica de protección que siempre sentimos, es importante que todos hagamos un ejercicio de reflexión y nosotros siempre nos hemos sentido más protegidos o mucho más favorecidos por estar siendo habitantes urbanos que habitantes rurales. ¿Sí? Siempre encontrábamos en la ciudad la universidad, el esparcimiento, las oportunidades de trabajar, de cumplir unos sueños. ¿Sí? Muy pocos de nosotros, si ustedes se hacen la pregunta a conciencia, muy pocos de nosotros teníamos el futuro de acabar la universidad y volver al campo y hacer empresa en el campo. Sí, hagamos el ejemplo de todos los que estamos participando en este foro. Entonces, uno de los elementos que cambia el paradigma completamente de la pandemia, de la enfermedad COVID-19, al ser un fenómeno eminentemente urbano, es que cambia ese sentimiento de favorabilidad, llamémoslo así, por estar, no más por el simple hecho de ser residentes urbanos. Y eso genera una crisis de confianza supremamente fuerte
ustedes pueden ver continuamente a través de los indicadores que nosotros publicamos en el Pulso Social y que mañana vamos a tener salida con referencia al mes de julio. Pero muy en línea con lo que mencionaba Andrés, con lo que mencionaba Iván Daniel, la pandemia nos mostró que efectivamente como sociedad no hemos sido lo suficientemente contundentes para resolver unos problemas estructurales de inclusión laboral que enfrentan las mujeres, los jóvenes y la población con discapacidad. Sí, eso es, estoy completamente de acuerdo con esos elementos. Pero uno de los elementos que a mí me parece mucho más crítico y que estuvo detrás de este estallido social que nosotros vimos hace algunos meses, fue el problema de los jóvenes. ¿Sí? Todos ustedes, buena parte de esta audiencia están dentro del rango entre 14 y 28 años. ¿Sí? Ustedes, ese rango de edad corresponde en el país a aproximadamente 12.5 millones de personas. ¿Sí? Y esos 12.5 millones de personas, poco para que ustedes vean los números muy rápidamente, de esos 12.5 millones de personas que teníamos en el primer semestre del 2021, había 3.4 millones de jóvenes que no estaban estudiando y que tampoco se encontraban ocupados. ¿Sí? Y con todo lo que quiero, Andrés, y lo aprecio y todo, estamos haciendo la campaña de utilizar el apodo de Nini, ¿sí? Porque es un poco estigmatizante. Es decir, suena un poco más largo, pero son jóvenes que no estudian y que tampoco están trabajando en el mercado laboral. 3.4 millones corresponde a un 27.3%. ¿Sí? Pero si ustedes hacemos un Zoom por solidaridad, porque ustedes sí están estudiando y tienen una oportunidad maravillosa de aportarle grandes cosas al país, de esos casi 3.5 millones de jóvenes que no están estudiando y que tampoco se encuentran trabajando, la mayoría son mujeres. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a ver algo que yo quisiera que a ustedes les quedara claro, y es que el camino, no más por ser mujeres, siempre es muchísimo más difícil en cualquier parte de la historia de movilidad social que nosotros planteamos en el país. Miren esa situación. 2/3 de este total de 3.4 millones de jóvenes que no están estudiando y que tampoco están trabajando corresponden a mujeres. Nuevamente recuerden que estamos hablando de mujeres entre 14 y 28 años. No. La mayoría de las mujeres que nos están escuchando en este evento. 2/3 partes. Ustedes se preguntan por qué no están estudiando y tampoco están trabajando. Porque las mujeres están haciendo oficio en la casa. Imagínense. En todo el país, 2/3 partes de los jóvenes que no están estudiando ni trabajando, que corresponden a mujeres, nuevamente, casi 2/3 partes de ellas no están estudiando y tampoco están trabajando, porque los papás, la familia, los tíos, la abuela, quien sea, dijo, mija, usted tiene que cuidar a sus hermanos, o me hace el favor y usted me ayuda a lavar los baños, porque si no, ¿cómo comemos? Porque tenemos que ir a trabajar nosotros. Y eso está detrás de un elemento que Andrés ya mencionaba e Iván Daniel también mencionaba sobre el tema del problema estrictamente estereotipado que tenemos en nuestra sociedad, y es la división inequitativa sexual del trabajo, de todo el trabajo doméstico, del trabajo remunerado, todos. Hay una división sexual inequitativa del trabajo. ¿Y por qué? Porque ustedes van a decir, bueno, no, pero es increíble que en esta sociedad nosotros estemos viendo ese tipo de problemas, ¿sí? Pero si nosotros hiciéramos si nosotros no somos Colombia, acuérdense que todos somos en este espacio virtual,
estamos en una jaula de cristal, no somos Colombia. Pero si supusiésemos que representáramos a Colombia y yo me pusiera el chaleco del DANE y empezara a hacerles encuestas a ustedes sobre qué piensan en relación con esta frase de que las mujeres son más eficientes haciendo oficio en la casa que los hombres, pues les doy la noticia que 2/3 partes, 66 de cada 100 personas, no importa si son hombres y tampoco importa si son mujeres, ¿sí? Entonces, si no es que sea ni siquiera que es que porque son hombres creen que sí, están de acuerdo o muy de acuerdo con que eso es verdad, y que las mujeres son más eficientes haciendo oficio que los hombres. No más eso que a veces lo tomamos en tono jocoso. Eso es el fundamento más importante de que nosotros estemos viendo unas vulnerabilidades supremamente importantes en el caso de mujeres jóvenes y sobre todo de mujeres jóvenes que residen en las ciudades. Yo les quiero mostrar una cosa, lo que mencionaba Andrés. Mientras que solamente, como ustedes lo saben, y acá jugando el profesor, la tasa de desempleo es solo sobre la población activa, no más económicamente activa. Mientras que los hombres entre 14 y 28 años, solamente 18 redondeamos por debajo, solamente o por arriba, solamente 19 de cada 100 que estaban activos, es decir, que estaban trabajando o buscando, estaban enfrentando el desempleo. 31 de cada 100 mujeres entre 14 y 28 años estaban enfrentando esa situación. Aunque no tienen el mismo denominador, esto es una alerta muy importante, ¿sí? El hecho de que 30 de cada 100 mujeres jóvenes económicamente activas, o 31 redondeando, enfrentando el desempleo, frente a 32 de cada 100 en edad de trabajar apenas ocupadas. Eso significa que ese gran volumen de jóvenes que no están estudiando y que tampoco están trabajando, pues son mujeres que están siendo víctimas de un estereotipo cultural de que seguramente ellas son las que deben sacrificar su trayectoria de vida para no trabajar, cuidar a sus hermanos, lavar los baños o lavar la ropa, mientras que el resto de miembros del hogar sí trabajan o estudian para lograr que el hogar tenga unos ingresos supremamente importantes. Eso, para mí, es uno de los elementos críticos que se acentuaron en el marco de esa pandemia y que se hicieron visibles gracias a ese choque tan fuerte que se generó en las ciudades, porque eso es en el total nacional, pero miren que estructuralmente, si ustedes miran las líneas anaranjadas y verdes en esta gráfica, estructuralmente siempre la tasa de desempleo de los jóvenes en las ciudades es más alta que en el total nacional. Pero miren cómo el delta, es decir, el componente, el markup que históricamente nosotros vemos en esta zona, miren cómo se acentúa de forma tan importante en este periodo de pandemia. Un elemento fundamental, y que sé que me estoy excediendo del tiempo, pero el otro que les quería compartir, que yo creo que ustedes lo han escuchado, porque está el debate en este momento, está asociado con que todos pensamos en que, ay, sí, tenemos 3.5 millones de más de personas pobres en el país, pero nadie ha puesto en el radar, o sí, pues nosotros sí lo hemos puesto en el radar porque lo hemos hecho público, pero nadie se ha centrado y ya últimamente el debate está muy orientado a visibilizar esta situación y es el empobrecimiento de la gente que trabaja. Es decir, incluso la gente que pudo preservar su trabajo está observando unos elementos de empobrecimiento supremamente importantes. Si nosotros vamos, y con esta presentación que me ayudó a preparar Sergio Ropero, a quien le agradezco, egresado de la facultad también. Miren, nosotros estábamos acostumbrados a ver, si ustedes ven, este panel de la izquierda, perdón, y ya con eso termino. Si ustedes ven este panel,
F de la izquierda, y nos concentramos en ver entre 2012 y 2018, vamos a concentrarnos. Miren cómo, obviamente no quiero darles matices, obviamente esto no es movilidad social, pero miren cómo se redujo la participación de personas que trabajaban, que residían en hogares en situación de pobreza, a sabiendas que ustedes saben que en un hogar en situación de pobreza es aquel en el cual la vaca que todos hacen con lo que se ganan en el día a día, unos ganan, otros no, unos trabajan, otros están en situación de discapacidad, pero cuando hacemos la vaca de todo lo que se generó en un mes y la repartimos por igual, no nos alcanza para vivir las condiciones básicas de vivienda, artículos de primera necesidad y alimentación. Logramos reducir esa participación. Miren cómo en 2012 el 30.5% de las personas que trabajaban residían en hogares en situación de pobreza, mientras que en 2018 minimizamos ese porcentaje al 24.7%. Miren lo que pasó en 2020. Es decir, el choque también fue tan importante que se deterioraron las condiciones laborales de las personas que trabajan. Entonces, no podemos olvidar que el problema del desempleo en esta situación particular está altamente relacionado con el problema de la pobreza, ¿sí? Y eso es algo que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿sí? Recuerden que antes nosotros veíamos que todos los programas de atención social, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, esos programas de mitigación de la pobreza estaban en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Es por eso que por más de que salió ingreso solidario, por más de que dieron pagos extraordinarios de Familias en Acción, la efectividad de esos programas sociales en la zona urbana no fue lo suficientemente fuerte como para mitigar los efectos del choque de deterioro del mercado laboral. Entonces, un elemento que ustedes tienen que tener claro es que el empobrecimiento que está viendo el país no es solo está asociado a personas que dejaron de trabajar o que perdieron su puesto, sino que efectivamente, aún trabajando, están presentando unas condiciones de vulnerabilidad muy importantes, y por eso Roberto Angulo, un economista destacado que es experto de la Comisión de Análisis de Pobreza que revisa estos temas en el DANE, pues ha puesto en relieve que también el problema no es solo generar empleo, sino ver cómo le vamos a mejorar la calidad de vida a las personas que, si nosotros fuésemos empleadores, son nuestros empleados en esta situación de pandemia. Dos elementos fundamentales que quería insistir, y perdónenme que me demoré más de lo debido. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a los tres panelistas. Creo que quedan claras cuáles son las tres brechas que se acentuaron en la pandemia. Déjenme hacerle zoom a una de ellas que creo que fue la común denominador en las tres intervenciones, y es la de género. En ese sentido, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo deberían adaptarse los mercados laborales en términos de normativa y regulación a las narrativas, a las nuevas narrativas e ideas de género que han surgido en el contexto social global? Y más que los mercados laborales, también por lo que les entendí a ustedes, es cómo nos adaptamos como sociedad, ¿no? Y tal vez conectada a esa pregunta, ¿cómo se vería afectada la reactivación post pandemia con eventuales normativas que tengan estas nuevas narrativas de género incluidas? Quisiera iniciar esta vez con Iván. Sí, muchas gracias, Johan. Sí, estoy de acuerdo en que es un denominador común de nuestras reflexiones, que el tema de género es especialmente preocupante, no solo por las cifras, sino, insisto, por el sistema de regulación que tenemos, que responde, que primero, quiero ser muy claro, es preconstitucional, ¿no? Nuestro sistema de regulación laboral, sepan que nuestra Constitución es del año 91, luego ya han pasado 30 años. Nuestro Código Laboral, el que yo enseño, del año 50. Luego es del siglo pasado y está pensado bajo criterios del siglo pasado,
y es el mensaje institucional que enviamos los laboralistas. Desde el derecho al trabajo se enseña que antiguamente las mujeres tenían prohibido el trabajo nocturno. Eso solo hasta muy reciente sentencia de la Corte empezó a habilitarse su participación. Hasta hace 3 años yo enseñaba que el servicio doméstico no era trabajo y por tanto no era trabajo que generara utilidades. Eso explicaba yo. Por tanto, no se pagaba prima de servicio. Es una de las prestaciones que hay que pagar a los trabajadores. Luego hay toda una corriente de regulación muy fuerte que explica y apoya toda esta lógica de machismo que aterra en las encuestas, como advierte Juan Daniel. Se ve que un gran porcentaje de la población, yo noté el 66%, se afirma, sí, claro, es que el trabajo del hogar lo hacen mejor las mujeres, es para las mujeres y tal, pero detrás de esa afirmación hay toda una estructura de regulación, de intervención y de concepciones culturales muy fuertes, difíciles de invertir. Entonces yo creo que claro, siempre se habla para contrarrestar esto y hay un debate muy fuerte en los movimientos feministas y en todo el mundo laboral y es, debería haber cuotas por contratación obligatorias en clave femenina y hay alguien que dice no, porque también puede generar un efecto diverso al que queremos. Pasa otro tanto en discapacidad, también deberíamos tener cuotas por discapacidad en las empresas. Nos llenamos de cuotas. Realmente a lo que uno apunta, termina llenándose de cuotas y termina distorsionando muchísimo todo el modelo laboral, pareciera no ser suficientemente confiable, pareciera ser confiable combinar esquemas de incentivos con cuotas, pero no las cuotas como tal van a asegurar la paridad de género ocupacional y salarial. Es que es muy difícil también toda esta carga cultural que traemos, romper la brecha salarial no solo ocupacional con las mujeres, porque claro, todo este famoso techo de cristal ha sido muy difícil de romper, no solo normativamente, sino económicamente, más en la pandemia. Yo escuché muy atentamente a Andrés y escuché que pues él que sabe mucho más que yo de esto, advertía que ha habido un tránsito muy fuerte de las mujeres hacia la inactividad, dado el confinamiento, dado el cierre de escuelas y colegios, que ha redundado en problemáticas muy complejas, porque es que el cierre de escuelas y colegios, que es una medida sanitaria, por supuesto, genera problemas de completar los ciclos de formación, no solo para las mujeres y para los trabajadores, sino para los niños, que eso lo sabe muy bien, y si trabajo infantil, que evidenciar es que recuperar a los niños que entran al trabajo, que más allá del problema de completar el ingreso familiar y el ingreso al hogar, hay un factor cultural también muy fuerte, es muy complejo de recuperar para el ciclo de formación, y eso pasó en la epidemia del ébola en África. Entonces, los chicos empezaron a transitar hacia espacios de laboralidad y luego recuperarlos para que completaran el ciclo de formación, pues era muy complejo, sumado a que ya en clave femenino las trabajadoras habían migrado hacia la inactividad. Luego nosotros tenemos problemáticas muy complejas en materia de género. El tema de género hasta ahora está empezando a tener presencia en la agenda sindical, por ejemplo, en las reivindicaciones de nuestros sindicatos, está empezando a tomar forma en la agenda sindical, que es la que representa a nuestros trabajadores. Y definitivamente yo sí creo que todo el esquema de regulación está migrando hacia políticas diversas. Yo les digo la verdad, la ley 2114 que acaba de despedirse sobre licencia parental compartida está muy bien intencionada y muy bien orientada. Lo que pasa es que habilita que las últimas 6 semanas de la licencia maternidad se pueda compartir con el hombre. Es un buen paso, es un paso adelante y tal, pero está condicionado a una progresividad. En Europa ya están migrando hacia licencias parentales compartidas con tiempos mínimos para la maternidad. Mejor dicho, voy a resumirlo en una frase muy simple. Mi profesor a mí me enseñó hace muchos años, más de 30 años, que la licencia maternidad es porque, claro, la señora queda afectada por haber nacido el niño y tal, tiene que recuperarse fisiológicamente. Se acabó la clase ya. Me ponían 5 si yo respondía eso en el examen. Hoy en día yo tengo que explicar la licencia maternidad en clave correspondencia y correlación en responsabilidades de cuidado de los menores. Ya ha migrado y ya se está pensando en licencias parentales para ir combatiendo esa penalidad por maternidad. Hoy en día también hay una ley reciente que extiende al padre la licencia de maternidad de la que sería titular la madre si ella no trabaja y depende de él. Entonces, si es un problema tener fuero, pues yo también voy a ser un problema si soy joven y tengo una esposa que está en edad gestacional, ¿sí? Porque hay evidencias muy claras, y conectando un poquito con lo que decía Juan Daniel, yo sé que todos me entienden lo que voy a decir, pero nosotros hemos tenido evidencia según la cual en algunos procesos de selección para algunas empresas a mujeres como ustedes, entre 14 y 28 años, que son las jóvenes, les preguntan ya, pero no estás casada ni tienes hijos. ¿Tú tienes planeado tener hijos y casarte? Eso a mí no me lo preguntan, o no me lo preguntaron cuando estaba en esa edad. Entonces hay un fuerte patrón cultural machista, incluso en fases precontractuales muy complejo de resolver.
Hay una sentencia reciente para compartirles de la Corte Constitucional en la que uno se dio cuenta que en la prueba de ingreso le han hecho prueba de embarazo. Eso en Colombia está prohibido. Actividades que situación. La trabajadora, pues como ya no estaba inmersa en el proceso de selección, pues pudo poner una acción de tutela y la Corte ya ordena hoy en día que a los trabajadores se les compartan los resultados de las pruebas preocupacionales. Preocupacionales es cuando yo voy a entrar a trabajar en una empresa, me tienen que hacer unos exámenes para saber que yo estoy apto físicamente para las labores que me van a encomendar. Pero los empleadores no se las entregarán a los trabajadores. Entonces, pues nadie es tan torpe de entregarle, mira, es por estar embarazada que no te contrato. Como la trabajadora logró probar eso en una tutela específica, la Corte Constitucional ya ordena que los trabajadores deben conocer los resultados de esas pruebas, que son titulares, para ir limitando el tema de la discriminación. Y otro ejemplo que puedo traer a colación: en Alemania hay un principio de levantamiento de reserva de los salarios, porque es muy difícil para cualquier señora, para cualquier trabajadora, probar que está en situación de desigualdad salarial frente a un trabajador si no conoce el rango salarial de la empresa. Entonces, para probar situaciones de discriminación, ya hay una obligación en las empresas en Alemania de publicar los rangos salariales a los trabajadores, por supuesto, conservando los temas de seguridad y en un país como el nuestro es muy complejo, pero termina siendo muy difícil para la mujer la carga, la prueba de probar que la están discriminando frente a un trabajador que hace lo mismo que ella en la misma jornada, con las mismas condiciones, pero tiene que aportar al proceso el elemento de comparación y es muy complejo porque yo no sé cuánto gana cada uno de ustedes. Imaginemos que esta es una empresa, somos 112, todo el mundo resulta que el otro gana más, pero yo no sé cuánto gana cada uno de ustedes. Entonces yo tendría que aportarle al juez parámetros de comparación afirmativas que se han dado en la jurisprudencia y en los acuerdos sectoriales en Europa que han ido viajando a Colombia, porque bueno, pero a mí qué me importa que en Europa haya licencia parental compartida, pues que ya llegó a Colombia, ya está en una ley de la República y que va a ir extendiéndose. ¿Yo qué tengo que ver con esto del problema salarial? Ya también hay una reforma al Código Sustantivo que ha ido procurando al menos incluir una presunción de discriminación para relajar un poquito la carga probatoria a la trabajadora. Entonces, el sistema laboral colombiano, termino con esto, está lleno de rezagos del patrón cultural machista. El sistema laboral colombiano es un sistema preconstitucional, pero no de un año o 2 años antes de la Constitución, de 50 años antes de la Constitución, es del año 50, proferido en un estado de sitio. Estado de sitio es un estado de emergencia, pero por temas de seguridad, entonces ya podrán imaginar la visión del mundo laboral sobre temas como estos de igualdad de género, huelga, etcétera, otros temas que tenemos muy rezagados. Llega la Constitución es de hace 30 años y nosotros no hemos cumplido con la promesa. Entonces yo creo que para responderle a Johan, en materia de regulación siguen subsistiendo brechas, siguen subsistiendo desafíos para lograr invertir esa desventaja de partida que tienen las mujeres desde el punto de vista ocupacional y el famoso techo de cristal para hacer realidad la promesa de igualdad salarial, el principio de trabajo igual, salario igual, que está inserto en la Constitución y nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Yo dejaría por ahí para no aburrirlos tanto. Mil gracias, Johan. Seguimos con Juan Daniel. Bueno, yo lo que creo es, si verdaderamente lo que nosotros queremos es incorporar todas estas narrativas de género que en últimas se traducen en hacer algo obvio realidad. Es decir, en Colombia, recuerden que la estructura poblacional hace que tengamos una mayoría demográfica de mujeres, ¿sí? Y que rápidamente esa mayoría demográfica de mujeres se convierte en una minoría de mujeres que están trabajando, o mujeres que están ocupadas, ¿sí? En donde normalmente el país ha estado acostumbrado a ver solamente dentro de su población ocupada al 42%, y ahorita en pandemia solamente al 40% es decir, 40 de cada 100 personas que efectivamente trabajan en el país son mujeres y 60 son hombres, mientras que a la hora de nacer 51 son mujeres y 49 son hombres. Yo creo que esas narrativas del mercado laboral, más allá de decir, bueno, fomentemos el trabajo para las mujeres o solo contratemos mujeres, creo yo que ese tipo de medidas que, si bien pueden ser acciones afirmativas que en últimas reconocen la dificultad, no están asociadas con la génesis del problema. Yo creo que desde el punto de vista de los criterios de equidad de la mujer, cuando nosotros vemos esta sobrecarga
que ya mencionaba Andrés, en donde, por ejemplo, una mamá con hijos destina 10 horas 43 minutos al día en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, además de las 7 horas que trabaja. Es decir, una mamá con hijos en promedio en Colombia trabaja 17 horas 43 minutos al día de las 24. ¿Sí? Mientras que eso no sucede con el papá con hijos. ¿Sí? El papá con hijos sigue destinando sus 9 horas a trabajar de forma remunerada y 3, máximo, unas 3 horas y media a su trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, cuando sabemos que eso está detrás de muchas inequidades que enfrentan las mujeres en su inclusión en el mercado laboral, pero también que afectan de forma significativa la productividad de ese mercado laboral. Siempre se ha hablado en el consenso internacional que frente a ese problema no solo hay que reconocer, es decir, eso que nosotros estamos haciendo, de medir tiempos, de identificar brechas, como lo mencionaba Andrés, de calificar y cualificar brechas salariales, brechas de participación, diferentes brechas disciplinares. ¿Sí? No solo debemos reconocer, sino que también tenemos que buscar una redistribución luchando contra esos estereotipos de género, educando y favoreciendo que todos tengamos conciencia de que el cuidado es trabajo y que como trabajo pues, lo podemos hacer tanto hombres como mujeres. Pero el tercero que me parece muy importante y creo que hay un consenso internacional alrededor del tema es reducir estos elementos o reducir la carga de cuidado al interior de los hogares, pues es el problema básico de economía pública de Samuelson, ¿sí? Es decir, si no tenemos una producción de bienes públicos, pues vamos a tener, bien sea en algunas situaciones, problemas de subinversión o de sobreinversión individual frente al bien que nosotros queremos generar. Por eso, en la narrativa de reactivación, sobre todo en países de la OCDE, se ha visto que ya los sistemas de cuidado, es decir, ofrecer bienes públicos que masifiquen la tercerización del servicio de cuidado, como por ejemplo guarderías a horas no habituales, es decir, no la típica guardería de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sino guarderías que empiezan desde las 5 de la mañana y que pueden estar terminando a altas horas de la noche. Zonas comunes de atención, de orientación cognitiva, de diferentes elementos que son fundamentales para reducir el costo de oportunidad del cuidado, sobre todo en las mujeres, se vuelven fundamentales para que ellas puedan tener una libertad de elegir cuántas horas al día trabajan y qué actividades trabajan de forma remunerada en función de sus capacidades o en función de su deseo de participar en el mercado laboral. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es lograr que el mercado laboral entienda que efectivamente los sistemas de cuidado no son elementos asistencialistas, sino que son habilitadores de la productividad laboral en grueso a través del favorecimiento del beneficio sobre el costo del trabajo remunerado para las mujeres. Y por otro lado, yo creo que otro de los elementos fundamentales para la narrativa de género en el mercado laboral es que necesitamos hacer employment management, es decir, necesitamos favorecer esquemas de emparejamiento entre la oferta y la demanda laboral. Necesitamos generar sistemas de información o masificar eso que ustedes conocen como el servicio público de empleo para que verdaderamente sea una plataforma de emparejamiento de necesidades particulares desde el punto de vista de la demanda de trabajo por el sector privado, por el sector público,
por las organizaciones de la sociedad civil y la oferta de trabajo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer en el mercado laboral. Entonces, sí es importante que esos sistemas de emparejamiento se masifiquen, porque es a través de esos sistemas de emparejamiento en donde verdaderamente vamos a resolver algunas asimetrías de información que fortalecen algunos estigmas disciplinares en contra de las mujeres, ¿sí? Cuando nosotros vemos estructuralmente la composición de la mano de obra formal, llamémoslo así, de las actividades manufactureras, de las actividades de comercio y de las actividades de servicios, solamente en muy pocas de ellas en servicios, salud y educación, en manufactureras, confección y en comercio de ropa o tiendas de barrio, es que vemos una participación mayoritaria de mujeres. Entonces necesitamos también que todos estos sistemas de emparejamiento nos ayuden a resolver efectivamente donde hay oportunidades de trabajo para mujeres que tradicionalmente no son visibles en las formas asimétricas que nosotros tenemos de lograr ese matching entre un interés de ustedes por trabajar y un interés de un empresario por buscar ese perfil. Creo yo que son los dos elementos más importantes que yo considero fortalecer sistemas de cuidados, no tanto como elementos asistencialistas, sino como habilitadores de productividad y masificar los sistemas de emparejamiento de oferta y demanda laboral que requieren sistemas de información y que requieren más información en ese mercado de trabajo que caracteriza sobre todo a las principales ciudades del país. Gracias. Gracias, Juan. Seguimos con Andrés. Gracias, Johan. No puedo estar más de acuerdo con lo que dicen tanto Iván como Juan Daniel. Creo que esos son los temas clave. Una definición muy buena que da Juan Daniel sobre el sistema de cuidados, que es un habilitador. En discusiones que he tenido en otros escenarios, cuando dicen, no, es que se necesitan guarderías y centros de cuidado para los niños, pero es una política machista. Pues machista no, porque van a cuidar el hijo del esposo y la esposa, y cuando uno está en una conferencia en Europa, llegan los colegas hombres con los hijos a dejarlos en el jardín del hotel. Entonces, porque eso le da tranquilidad de participar de su actividad académica durante el día. Claramente, esos son habilitadores y generadores de productividad de la economía como un todo. Y ahí tenemos que tener un punto claro, y es que hay un tema cultural que va a ser muy difícil de cambiar. Podemos generar políticas habilitadoras en el corto plazo y fortalecer el sistema de cuidado. No podemos cambiar esa cultura machista en 2 años. El sistema de cuidado sí que se puede fortalecer en 2 años. Se debe trabajar en las dos cosas, obviamente que sí, son complementarias, pero esos habilitadores seguramente deben ser los focos de más corto plazo en los que se debe pensar. También hemos aprendido mucho en cuanto a la política de inclusión. Mencionaba Iván las políticas de cuotas que en su momento, digamos, fueron efectivas, pero que seguramente se quedan cortas para dar ese paso realmente hacia la inclusión laboral y equitativa desde el punto de vista de género. Entender que hay sectores feminizados, digamos, por la naturaleza de sus actividades, y que son sectores que pueden estar relativamente más desprotegidos o ser mucho más vulnerables a choques como lo que ocurrió con el COVID. El tema de comercio y servicios que también mencionaba Juan Daniel, que fueron sectores muy, muy afectados. Eso indica que transversalmente una política que mejore la calidad del empleo de toda la economía necesaria y que, digamos, favorezca a esos sectores que típicamente son más informales o un poco menos estables desde el punto de vista laboral, pues va a ayudar a mejorar los indicadores de equidad desde el punto de vista de la equidad de género. Y creo que hay un punto adicional importante que tiene que ver cuando hablamos del futuro del trabajo. Hay toda una retórica, unos diálogos que se han originado desde la OIT, desde el Banco Mundial, desde los organismos multilaterales, de cómo el futuro del trabajo va a cambiar, y pues que la pandemia lo aceleró de alguna manera, todo lo que tiene que ver con trabajo de plataforma, trabajo remoto, automatización, y que allí puede haber oportunidades muy importantes de generar oportunidades de empleo inclusivo. ¿En qué sentido? El sentido que no solamente aquí en Colombia, sino también evidencia internacional muestra que las mujeres prefieren ser esa categoría que nosotros llamamos autoempleo aquí en Colombia, o los autónomos en Estados Unidos, los autoempleados o los trabajadores por cuenta propia, porque privilegian la flexibilidad sobre la remuneración.
Y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento del diseño de política. Es decir, se necesita una política mucho más flexible. Esa flexibilidad, por ejemplo, está relacionado con la disponibilidad de jardines y centros de cuidado para que una persona que tenga un horario habitual de trabajo pues pueda dejar su niño en la mañana, recogerlo en la tarde. Y ese componente de flexibilidad es clave en esas nuevas formas de trabajo. Esas nuevas formas de trabajo que se hacen vía remota, que se hacen con un empleador en la India o en Asia, que se hacen por horas y en cualquier momento del día. Ahí se pueden encontrar mecanismos muy importantes para la inclusión de no solo de mujeres, sino de otros grupos vulnerables y que probablemente no tengan las mismas oportunidades de empleo. Y para generar esos mecanismos de inclusión, muy importante, la generación de capacidades, y para eso se requieren los sistemas públicos de empleo que mencionaba Juan Daniel. El sistema público de empleo no puede ser un repositorio de vacantes y de ofertas de trabajo, tiene que ser realmente un intermediador, debe existir la figura del agente de empleo que existe en los países europeos, incluso en Estados Unidos, donde así como cuando uno está buscando casa, tiene una persona que le ayuda a encontrar la casa que le gusta, pues así también hay personas que deben generar esos mecanismos y esa confianza como un agente inmobiliario que ayuda a tener una ubicación y un buen match entre las habilidades que tiene la persona y el empleo. Y que ese acompañamiento va de la mano de la generación de unas habilidades del trabajo para el futuro. Habilidades digitales, habilidades en otros idiomas, habilidades en el relacionamiento, habilidades blandas que se han hecho muy importantes también a raíz de la pandemia. Hay evidencia que muestra que las habilidades blandas pues hicieron mucho más importantes porque el distanciamiento también debe generar o necesita unas habilidades específicas desde el punto de vista de la empatía para que puedan trabajar los grupos de trabajo, para trabajar en equipo, para fomentar la productividad de la persona que ya no estás vigilando todo el tiempo, sino que necesitas otras herramientas de motivación. Entonces, ahí también pensar en cuáles son esas otras habilidades que requiere el mercado de trabajo y de qué manera pueden generar espacios específicos para la inclusión de empleo femenino, pero no dejarlo solo desde el punto de vista del empleo femenino, sino de los otros grupos vulnerables que, como mencionaba Iván, pues a veces nos queda, la lista se nos hace muy corta. También están los jóvenes, están los discapacitados, está la comunidad afro, y que pues un mercado laboral inclusivo pues tiene que ser suficientemente robusto para cobijar con oportunidades a todos estos grupos. Mil gracias, Andrés, y a todos los panelistas por sus respuestas. Por la premura del tiempo vamos a hacer una pregunta adicional, así que déjenme conectar tal vez dos puntos importantes que no se nos pueden quedar fuera de la discusión. El primero es la generación de empleo joven y el segundo es la informalidad. Y la pregunta va a qué hacer para mejorar el escenario en el que se están enfrentando los jóvenes. Los jóvenes están saliendo al mercado laboral y no encuentran trabajo o lo encuentran pero informal. Entonces, ¿qué hacer desde el punto de vista de política para poder ayudar a los jóvenes? Y tal vez por ahí preguntas escondidas es si necesariamente la informalidad es mala y y por qué es tan importante generar empleo joven. Esa es la pregunta grande, ya las chiquitas es como por si quieren responderlas dentro de su pregunta. Empecemos con Andrés, si les parece. Sí, yo creo que los dos temas muy relevantes y que se conectan en efecto cuando hablamos de inserción laboral, la dificultad que encuentran los jóvenes a la hora de tener su primer empleo, y que también hay evidencia de que esos primeros empleos que uno tiene marcan toda la trayectoria de vida. Entonces, cuando tenemos la mala suerte de tener un mal primer empleo, un empleo informal, esto digamos que es una carga que va sumando para el resto del ciclo de vida, el resto de la historia laboral. En términos de políticas, digamos, se han planteado muchas alternativas. Se planteó la ley de los 40.000 empleos. Ahorita hablaba de los 40.000 primeros empleos. Hablaba Iván también de Sacúdete. Y yo creo que tanto hablando de formalización o de generación de empleo, digamos, en su forma más generalizada, hemos discutido, o sea, se ha discutido desde el punto de vista de la política pública y de la academia, que los costos son una variable importante, y de hecho lo son. Es costoso generar un empleo formal. Pero son la única barrera a la formalidad o a la inserción laboral de los jóvenes, seguramente no. Y cuando generamos unas políticas de reducción de costos, estas son políticas que tienen efectos de cortísimo plazo, en la que generan inserción laboral, pero pues para una empresa que tiene bajos niveles de productividad,
tener, y esto, Iván seguramente nos dará ejemplos mucho más específicos de esto, pero tener un subsidio por 6 meses o por un año, pues le va a permitir tener ese trabajador, pero una vez se acaba el subsidio, se acaba el empleo. Esto quiere decir que lo que tenemos que generar es unas estructuras que dinamicen el empleo en el mucho más largo plazo. Ya es donde entramos a discutir un poco cuáles son las barreras a la formalización. Y acá hay un proyecto muy interesante que, de hecho, Juan Daniel fue uno de sus gestores en su momento, que se llama la Alianza EF. Iván también hace parte del ejercicio, donde estamos viendo la informalidad desde todos sus matices. No hay un solo tipo de trabajador informal. Y esto va también en la línea de lo que mencionaba Johan, de si la informalidad es buena o mala. Pues no hay una única forma de informalidad. La informalidad para muchos es una alternativa cuando están totalmente excluidos del mercado de trabajo, pero para otros es, digamos, su actividad primaria, aprovechando algunos comillas vacíos, sin caer en la ilegalidad, pero algunos vacíos que puede generar la regulación económica o lo estricto que puede ser el marco regulatorio desde el punto de vista laboral. Y cuando analizamos esas causas, nos damos cuenta de que además de que hay matices, no hay una única causa de la informalidad. La informalidad genera unas barreras a la productividad, barreras a la competitividad, barreras a la innovación. Entonces, en esa medida, nos genera lo que los economistas llamamos un problema de misallocation, es decir, tenemos recursos que podrían ser mucho más productivos en unos sectores, pero por las circunstancias que sean, están en el sector informal ejerciendo actividades que son bastante menos productivas. Entonces, para los macroeconomistas, cuando hablamos desde el punto de vista de eficiencia económica, claro que es un problema grande. Y lo siguiente es, bueno, ¿cómo reducir, cómo cerramos las brechas o cómo reducimos ese problema? Pues allá aparecen muchos habilitadores, así como se habló del sistema de cuidado para el caso del empleo femenino, habilitadores de la formalización. ¿Qué tipo de habilitadores tiene la formalización? Pues los costos a la formalización son uno, pero también generar tejidos empresariales que sean innovadores y que sean más resilientes, también son un habilitador. Pensar en la inclusión financiera como un mecanismo también hacia la formalización, porque la inclusión financiera genera la capacidades para hacer inversiones en los negocios y así generar empleo, pues son también otro habilitador. La formación de capital humano pertinente. Aquí ya no estamos hablando de política laboral, estamos hablando de política educativa desde el punto de vista de cómo se deben transformar los programas educativos para digamos, satisfacer esa demanda del tejido empresarial, pues también son unos habilitadores para generar menores niveles de informalidad. Entonces, un poco para resumir, están muy relacionados. Estamos hablando de inserción a los mecanismos formales de empleo cuando hablamos de empleo joven y de informalidad. Se han discutido políticas que reducen los costos y que pues han mostrado ser efectivas, pero que también han demostrado tener un alcance muy limitado, y hay que dar ese otro paso, y ese otro paso significa tener una economía más productiva y competitiva, y para eso hay que pensar en esos factores habilitadores, que seguramente la lista que les dije es una lista muy corta, pero que es en la línea que considero se debería pensar el problema. Y gracias, Andrés. Seguimos con Juan Daniel. Bueno, yo creo que en el tema de el componente de habilidades y el desempleo juvenil, yo sí creo que, y es una lucha que yo he venido haciendo incluso desde que estaba en la universidad, y es Colombia tiene que buscar, yo no estoy diciendo que toda la formación esté orientada a las necesidades del mercado laboral, pero sí, una parte de la formación sí debe buscar ese matching que mencionaba Andrés, que es tan importante entre la oferta y la demanda de trabajo. Sí. Acá todo el mundo está cansado de no encontrar los perfiles que verdaderamente se necesitan. Sí. Es un elemento crítico porque no genera un debate muy fuerte, ¿no? Y entonces la academia dice, pero yo por qué tengo que responder a las necesidades de los empresarios, ¿sí? Pero los empresarios, entonces en algún momento hubo una discusión de política pública que la investigación y la innovación debería ser para satisfacer las necesidades empresariales. No, tampoco, pero hay que buscar un balance, ¿sí? En parte, eso es lo que nosotros hacemos como economistas, ¿no? Resolver trade-offs y buscar cómo entre esos trade-offs podemos encontrar una solución que nos permita optimizar la relación beneficio-costo en una posición de second best. Entonces, el país
no puede estar en las lógicas de países altamente avanzados, en donde la investigación es para simplemente mover la frontera, pero tampoco podemos ser completamente maquinistas frente a la formación, a la investigación, para simplemente responder una necesidad de corto plazo en el mercado laboral. Hay que buscar un balance y eso sí se acontece. Y eso requiere que verdaderamente la formación técnica y tecnológica sea una trayectoria de vida para muchos jóvenes que están en el país. Y eso no lo es, ¿sí? Yo se los digo a título de experiencia. Yo hago muchas entrevistas, yo procuro entrevistar a todas las personas contratistas que ingresan al DANE. Y hay personas que dicen, no, yo soy técnico en sistemas. Yo, buenísimo, ¿de dónde? No, pero tranquilo, director, que yo ya voy a tener la profesional, tranquilo. ¿Sí? Entonces automáticamente yo les digo, a mí no me interesa eso. Si yo quiero saber si usted es un buen técnico, porque precisamente me sirve más tener esas competencias técnicas en un lenguaje de programación específico o manejando un algoritmo particular, a que usted sea un ingeniero de sistemas que me quiera cambiar todo lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esa discusión es supremamente importante. Y esa discusión para ustedes es completamente ajena, ¿sí? Porque yo estoy seguro, ¿sí?, que ninguno de ustedes estuvo en la curva de indiferencia entre considerar una formación técnica y una formación universitaria, ¿sí? Porque todos ustedes tienen un background de formación en educación básica y media importante, pero eso es la minoría en el país, ¿sí? Por eso a nosotros nos va muy mal en las pruebas PISA de estándares de Learning Outcomes. ¿Por qué? Pues porque precisamente nosotros no tenemos el nivel de calidad de la discusión que nosotros estamos teniendo en este foro, por más de que es abierto a todos los estudiantes, no sigue siendo una representación de lo que sucede en el país. Entonces, esas brechas de calidad en educación básica y media cuestan muchísimo desde el punto de vista, uno, de lograr cumplir los sueños basados en estigmas de muchos jóvenes que quieren ser todos ingenieros industriales, médicos, economistas, administradores de empresas, porque no tienen el background. Entonces las universidades buenas no los seleccionan y terminan en unas universidades de mala calidad que simplemente no les llenan la totalidad de vacíos de competencias que ellos tenían. Pero sí hay unas brechas de competencias, llamémoslas sistémicas, en la formación básica y media, pues qué bueno acudir a hacks o atajos que son habilitadores de movilidad social, como competencias vocacionales, formación técnica, formación corta, formación específica, formación para el trabajo, diferentes elementos que son supremamente importantes para lograr que los jóvenes que estudian de forma mayoritaria áreas sociales no terminen trabajando de vendedores de ropa en un centro comercial, que es la realidad que observamos en la GIH cuando vemos los datos de empleo juvenil. Están trabajando en un satélite de confección, están trabajando en un almacén de ropa, pues están trabajando. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces necesitamos aplanar un poco, abrir el abanico de oportunidades de formación para que podamos con ese abanico no más romper algunos paradigmas y romper algunos sesgos de formación que existen en la población joven que se está formando en el país. Dos, frente a los elementos de informalidad, ustedes saben que yo fui profesor de un curso que se llamaba Teoría de la Regulación y la Informalidad y lo decíamos, ¿sí? Tenemos que partir del hecho que hay que romper, si queremos abordar el concepto de la informalidad, no podemos abordarlo ni con enfoques legalistas que te va a fracasar, considerando que la informalidad es ilegal, ni tampoco con enfoques amiguistas o de enamorarnos de los vendedores de frunas de al frente de la universidad. ¿Sí? Necesitamos tener un enfoque sistémico, un enfoque productivo, reconocer que la informalidad está asociada con conceptos llamados básicos que ustedes estudian como la firma, ¿sí?
Ustedes saben que la firma es una institución, un conjunto de reglas de juego para que algo que entra por un lado salga por otro transformado o agregado o con una agregación de valor. Entonces, esa aproximación de la informalidad en Colombia ya la estamos haciendo realidad. Ustedes pueden conocer y ojalá muchos de ustedes se familiaricen con una encuesta supremamente valiosa que es la encuesta de micronegocios. ¿Sí? La encuesta de micronegocios ya nos está no alejando, sino que nos está dando vistas complementarias desde el punto de vista institucional de la firma, entender a las personas como en su negocio familiar de sustento en realidad tienen una firma, pero es una firma que no está expuesta a la autoridad tributaria, que no tiene matrícula mercantil, que surge como simplemente una forma de generar un sustento porque no hubo opciones formales, ¿sí? Que han sido las más vulnerables, que al mismo tiempo son las más invisibles. Entonces, de lo que se trata verdaderamente es, y por eso para mí ha sido una coincidencia personal muy valiosa entrar aquí al DANE y trabajar en ese tema, es nosotros necesitamos tener un sistema de información de la informalidad, ¿sí? Que es un poco lo que promueve Andrés y Daniel, todo el mundo con la Alianza EFI. Hay que conocer qué es lo que está pasando allá, ¿sí? Sin enamorarnos, tenemos que conocer qué es lo que está pasando allá, cuál es la relación beneficio-costo que se da allá para que verdaderamente haya gente que quiera seguir en la informalidad. ¿Para qué? Para que seguramente buena parte de esa relación beneficio-costo que se da en la informalidad está asociada con la invisibilidad. ¿Qué pasa si todos somos visibles? Pues esas rentas informacionales que se generan por asimetría de información de no verlos empiezan a desaparecer y empezamos a visibilizar algunas rentas que sí están asociadas con algunas eficiencias productivas como el capital social, que lo veíamos en la clase de informalidad, diferentes elementos. Entonces, yo creo que uno de los elementos fundamentales que necesita el país también en esta informalidad es aprovechar esta situación. Miren, les doy un ejemplo y con eso cierro. De todos los empresarios formales, 2/3 partes de ellos le dicen al DANE, sí, yo he sido beneficiado por políticas del gobierno, ¿sí? Porque yo soy formado. Pues a mí sí me llega el PAED, ¿sí? A mí sí me llega el Fondo Nacional de Garantías, a mí sí me llegan los alivios de deuda, ¿sí? Pero para 5.8 millones de propietarios de micronegocios, recuerden que terminamos, cerrémoslo en 20 millones. El año pandémico nos dejó solo con 20 millones de personas trabajando. 5.4 millones de esos 20 millones de personas son dueños de un negocio familiar de sustento, de una señora que cose tendidos de ropa, o de un señor que tiene un Uber, o de un señor que tiene con sus amigos un grupo de personas que nos pintan, nos resanan, todas esas cosas. 5.4 millones de personas. Y de hecho, solamente el 18% reportaron haber recibido alguna ayuda, ¿sí? Entonces, en esa situación de crisis, la renta de la invisibilidad se está volviendo un costo muy importante porque como gobierno no sabemos en dónde están ellos, ¿sí? Por eso el afán de TANE de hacer un censo económico para resolver esas asimetrías de información de lo formal y en lo informal en términos de visibilidad estadística. Entonces, esa aproximación de la informalidad y aprovechando que ustedes están en la Universidad del Rosario y que está esta iniciativa maravillosa que está liderando Carlos, Juan Miguel, Andrés, Daniel, pues lo que necesita es tener un enfoque sistémico de lo que nosotros estamos viendo en la informalidad. Y es por eso hoy radicaron una ponencia de la ley de inversión social, sustituyendo las escalas de renta por una mayor cobertura del régimen simple, ¿sí? Porque es reducir los costos de transacción para podernos relacionar con las personas informales, visibilizarlas y por consiguiente tener una nueva formalidad que se está planteando en el país. Entonces yo sí creo que ese es un elemento fundamental. Ustedes en la universidad tienen una posibilidad de aportar de forma maravillosa y que tenemos que aislarnos de esos enfoques maniqueos de que esto es ilegal,
solamente en una cosa en Colombia, desafortunadamente, la informalidad es igual a la ilegalidad, que es en el transporte de pasajeros. ¿Sí? Pues porque hay una ley, una regulación, y Daniel lo puede ratificar. Hay una ley que dice que es el servicio público y solamente el servicio público lo pueden prestar personas autorizadas. ¿Sí? Por consiguiente, esa ley no es actualizada para reconocer las plataformas y otros elementos. Entonces, yo sí creo que ahí, en el tema de la informalidad, es importante que el país aproveche esta situación de crisis para que gestores de conocimiento como estas iniciativas de la Alianza EFI que se están liderando en la facultad puedan mejorar esa aproximación a lo que nosotros queremos resolver como problema como economistas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Seguimos con Iván. Gracias, Johan. Yo voy a ser muy breve para no cansarlos porque ha sido muy, muy completa y muy ilustrada la intervención de Andrés y Juan Daniel, que suscribo indudablemente. Miren, simplemente yo sigo con mi tema de la sinceridad de la Constitución. Es que no es ilegal, Juan Daniel, es que la Constitución promete proteger el trabajo en todas sus modalidades. La Constitución no protege el trabajo subordinado. Y quiero conectar esta idea con algo que le escuché también a Juan Daniel, que me puso a pensar y conectó con lo que siempre digo, y es ¿para quién cantamos los profesores de Derecho del Trabajo? Hay un principio de canto lírico que es aperto macoperto. Es decir, el cantante lírico tiene que ser capaz de llegar a todo el teatro, solo con su voz, no tiene el apoyo de un cantante popular que, pues, hombre, tiene el micrófono y tiene la banda atrás y tal, y va a llenar de sonido el escenario. ¿Por qué los profesores de Derecho del Trabajo somos impopulares? Tienen razón los muchachos, en la facultad somos los más impopulares, porque yo enseño un derecho que es un espacio de envidia social, es un espacio de privilegio social. Son la minoría los que tienen un contrato de trabajo a término indefinido, con protección social, con diálogo social, con afiliación a un sindicato. Yo lo que enseño cuando el estudiante sale al frente de la universidad, fumar su cigarrillo, etcétera, encuentra que el profesor dijo mentiras porque la gente no trabaja así. Entonces, quería empezar con esa frustración que tenemos los profesores de derecho de cantar para solo una partecita pequeña al teatro, no ser capaces de ser cantantes líricos con el famoso aperto macoperto, no lo hemos logrado invertir. Y nosotros hicimos muy recientemente un estudio justamente con la Alianza EFI y participó Andrés ahí también, no, si lo digo mal me corriges, y encontramos entre otras que la informalidad es heterogénea. Es el primer tema en el que nos demoramos, ¿cuánto sería, Andrés? 1 o 2 meses fue, pero bueno, ¿qué es informalidad? Porque informalidad, la señora que vende dulces, pues sí, es informalidad. Pero la gran estrella de cine, el cantante, el deportista, ¿es formal o es informal desde el punto de vista de mi clase? El punto de vista de mi clase es informal, abiertamente. ¿Es ilegal? Absolutamente no. ¿Llega a él el derecho al trabajo, la protección? No llega a él. Luego sí hay una dificultad en conceptualizar y caracterizar la informalidad a la que nos enfrentamos. Hicimos unas historias de vida muy interesantes y ahí pega mucho con lo que hablaba Juan Daniel de no romantizar, pero sí es entender realidades distintas a las que el derecho ha sido incapaz de llegar. Y cierro con esto muy rápido, y es, miren, nosotros además de tener un observatorio en la Facultad de Derecho del Trabajo y tal, que hacemos con economía y con medicina y con ciencia política, etcétera, hay un observatorio de tierras para conectar con lo que decía Juan Daniel. Y los muchachos, los estudiantes de Derecho, fueron a la zona rural a caracterizar cómo trabaja la gente. Entonces, la gente les decía, yo trabajo así, 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 y ellos caracterizaban en los contratos que hay en el Código Civil, Código Laboral y tal. Cuando salieron los resultados, a mí me invitaron. No estaba el contrato de trabajo. Yo me había ofendido, No, es que lo que yo enseño es para el trabajo urbano, no rural. Tampoco casa, porque yo enseño una ecuación capital-trabajo, pero la ecuación capital-trabajo-tierra no está en el Código Laboral ni está en los estatutos. Entonces, simplemente quisiera terminar con que hay que aspirar a que la Constitución sea sincera. Hay que aspirar a que la promesa de respeto de la libertad de empresa en un sistema capitalista sea suficientemente compensada, como promete la Constitución, a 30 años de un trabajo no de cualquier forma, sino en condiciones dignas y justas en todas sus modalidades. Luego, la promesa de la Constitución es superar ampliamente la regulación preconstitucional de un código del año 50 pensado exclusivamente para una lógica fordista de producción, para una lógica fordista de trabajo que ha sido ampliamente superada y que ha demostrado ser abiertamente ineficiente, manteniendo la afirmación de informalidad y legalidad. Es una ecuación absolutamente equivocada y que no puede leerse como un binomio necesario. Yo creo, y quiero cerrar con esto, que aspiramos a que a 30 años, que estamos cumpliendo este año, la Constitución sea una Constitución sincera.
Mil gracias, Iván, y a todos los panelistas. Queremos darles un espacio de 1 minuto final para que nos regalen una reflexión alrededor de algún tema que de pronto se nos esté escapando o a manera de conclusión. Entonces es un minutico rápido. Empecemos con Juan Daniel. Así es. No, yo creo que lo que quería decir, así como del fondo, aprovechando el espacio de volver a hablar con ustedes como estudiantes y sobre todo con Andrés y Iván Daniel, que compartimos muchísimo este tema, yo creo que hay que prepararse, es decir, buena parte de la generación que está formando en este momento la universidad es una parte que debe aprender ese concepto que yo le he dado el hora en el Rosario, pero es el concepto de laboratorio social. ¿Sí? Es decir, el país depende en buena parte de las respuestas que se puedan generar a partir de las aproximaciones que ustedes tienen en un momento en el cual el país se desbarajustó, es en las zonas más cercanas a las que ustedes normalmente habitan. ¿Sí? Entonces, hay que dejar de ver los problemas lejanos a la cotidianidad que ustedes viven como estudiantes. ¿Sí? El tema de la pobreza se volvió urbano. El tema de la informalidad nos respira en la nuca, como dicen coloquialmente, ¿sí? Y nos va a respirar más en la nuca porque ya las estadísticas nos muestran cómo la reactivación de muchos empleos se ha dado de ser en el contexto de informalidad. Entonces, el hecho de que los problemas estén más cerca hace mucho más desafiante que este tipo de escenarios y de conversaciones que ustedes tienen con sus profesores sea supremamente valioso para construir y sobre todo para aportar soluciones particulares a las que necesitamos en el país en este momento. Así que de verdad me parece muy chévere que no más por las preguntas que ustedes están haciendo, ya verdaderamente uno se siente orgulloso de estar en ese tipo de escenarios porque efectivamente los ve uno preocupados por ese tipo de situaciones. Y no crean que es un tema de curiosidad y no es un tema de que queremos medir sus capacidades de investigación. No, es que en este momento el país sí necesita unas respuestas muy concretas que tienen que ser innovadoras porque lo que les decía, insisto, esto no se ha visto. Iván Daniel hablaba de las crisis de los países de Europa periférica en algún contexto, en otros elementos, pero eso en comparación con lo que está pasando en este momento en el país, pues no le llega ni a los talones, ¿sí? Porque acá hay una mezcla muy explosiva de este shock laboral con un shock social, pues que ya lo vimos, lo que pasó en Cali nomás, ¿sí? Y cuando ustedes están y miran los anexos de la publicación de pobreza monetaria de Cali, ustedes ven cómo prácticamente es como si hubieran echado un volador en la incidencia de pobreza monetaria y de pobreza extrema en Cali, ¿sí? O van a Manizales y ven el mismo volador y por eso Manizales la gente perdió la confianza, porque donde Manizales pensaba que el mundo era perfecto, ¿sí? Que no había pobreza, pero rápidamente ese volador les cambió todo el paradigma y les afectó la confianza. Entonces, hay una cantidad de situaciones y de fenómenos que seguramente van a ser supremamente enriquecedores los aportes que ustedes puedan hacer, sobre todo desde la formación en economía y sobre todo también en finanzas, que nosotros estamos viendo en el pregrado de la universidad. Así que felicitaciones. Me siento muy contento y emocionado de estar acompañándolos nuevamente en este espacio y bueno, siempre atentos a lo que necesiten acá en el DANE, próximamente desde donde me toque. Listo, que estén bien. Mil gracias, Juan. Iván. Sí, yo suscribo el mensaje final de Juan Daniel. Quiero animarlos, justo con Andrés, obviamente, desde la facultad a atreverse a leer la realidad, atreverse a estudiar, sobre todo algo tan importante como economía en un contexto de crisis económica y sanitaria. Pues yo soy abogado, pero debe ser fascinante, debe ser apasionante ser estudiante de economía en un contexto como el que les tocó. Y simplemente hablamos mucho de brechas, hablamos mucho de desigualdades. Atrévanse a proponer. Yo les digo, cuando a mí me toca explicar el tema de brechas de género desde lo jurídico, siempre traigo a colación a Georges Bizet y su Carmen. Ustedes saben que Carmen es la gran ópera francesa, que fue un fracaso absoluto cuando se presentó.
está diciendo que las mujeres trabajan, está diciendo que las mujeres no son un objeto sexual. La limitaron. Y justamente la cigarrera, Carmen, es una de las primeras feministas, una de las primeras que empezó a cuestionar ese modelo patriarcal absolutamente anacrónico hoy, pero estamos hablando de 1875. Y George Bizet recibió toda la carga de su fracaso cuando lo presentó oficialmente, y bueno, hoy en día es una de las obras más importantes de la historia. Yo los quiero animar a eso, a no olvidar a Carmen, a no olvidar a Leporello de la obra de Don Giovanni, a no olvidar que definitivamente cuando uno tiene la posibilidad de empezar a estudiar estos criterios epistemológicos económicos que ustedes están transitando, los quiero animar a conectar con la realidad, con ser capaces de transformar todo eso que están haciendo, este esfuerzo que están haciendo maravilloso hoy. Además quiero consignar que sí haya mucho seguimiento en los participantes, estamos siempre entre 100 y 120, eso hombre, nos enorgullece muchísimo, y los quiero animar a eso, a ser Mozart, a ser George Bizet, a ser capaces de ser revolucionarios en un momento en el que se demanda de ustedes mucho, se demanda de la universidad y la academia muchísimo. Los animo a que sigan con estos espacios y me siento afortunado de que me hayan permitido participar en algo de este nivel en materia de epistemología económica. Sé que he sido absolutamente inferior al reto, pero quiero consignar mi gratitud y mi regocijo por ser capaz de participar en un evento de este nivel desde el punto de vista de la teoría económica. Gracias, Iván. Seguimos con Andrés. Bueno, me uno al mensaje de Juan Daniel y de Iván. Primero, felicitarlos por el evento. Yo creo que esto es muestra de las preocupaciones que ustedes como jóvenes tienen y de el interés que tienen por diagnosticar los problemas. Nosotros, así como a los científicos de laboratorio tenían esa responsabilidad de generar la vacuna, nosotros como científicos sociales también tenemos una responsabilidad. Ahí muy alineado a lo que mencionaba Juan Daniel, un laboratorio social. El científico haciendo la vacuna tenía capacidad de experimentar y equivocarse. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque equivocarnos en el diseño de políticas puede ser algo muy costoso. Pero esto no es para que nos asuste, sino al contrario, para que nos anime a entender mejor el problema, a buscar las soluciones. Y hablando un poco más del espacio específico de la universidad, que aprovechen todos los espacios que hay, como este que ustedes mismos generan, el observatorio laboral, la alianza EFI, el proyecto R. Esto solo para hablar de conexión, de algunas de las conexiones que ustedes pueden aprovechar, total apertura, para que allí no solo las ideas de hacer un documento que podamos divulgar, sino también, digamos, generar debates duros de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y qué es lo que estamos enfrentando como sociedad, porque pues en la universidad estamos aprendiendo a hacer derivadas, pero también, de nuevo, como científicos sociales, a entender qué está ocurriendo en la sociedad y con el compromiso que esto nos representa, pues dar las soluciones que la sociedad demanda. Y pues de nuevo, felicitaciones y pues bueno, esperamos encontrarnos en otro espacio como este. Mil gracias, Andrés, y a todos los panelistas, mil gracias. Sabemos de lo apretado de sus agendas. Les agradecemos su participación muy enriquecedora el día de hoy. Los dejo con el director del foro. Agradecerles a todos por la participación de hoy, a los más de 120 participantes, a los panelistas por las ideas y a Johan. Los queremos invitar finalmente el 7 de septiembre a nuestro último panel de educación. Y nada, de nuevo agradecerles por las ideas tan valiosas que se escucharon hoy y desearles una feliz tarde. Muchas gracias por asistir. Bueno, y esa deserción de una tercera parte es buen indicador, ¿o no? Empezaron 100, terminaron 67. De hecho, la hora de cerrada era a las 5:30, entonces agradecemos de hecho que se extendieron tanto a los panelistas como a los participantes. Ok, bueno, muy bien, felicitaciones. Buen Gracias. trabajo. Bien, hasta luego. Andrés, chao, Juan Daniel, Johan. Chao, Juan Nos Daniel. vemos. Chao, Juan. Chao, Gracias. Juan Daniel, abrazo. Chao a todos.